Hay una historia en el libro de los Hechos que me llama mucho la atención. Pedro está en la cárcel, encadenado entre dos soldados, con guardias vigilando cada puerta. Jacobo ya había sido muerto y él era el siguiente. Humanamente no había esperanza. Pero esa noche, mientras esperaba su sentencia, Pedro dormía profundamente y al mismo tiempo la iglesia estaba despierta, desvelada, orando sin parar por él. Es una escena muy poderosa. El líder descansa y el pueblo ora, pero también es una escena que muchos interpretan mal. Algunos dicen, si Pedro dormía es porque debemos descansar y dejar todo en manos de Dios. Y sí, eso es verdad, pero no es toda la verdad. Pedro dormía no por pereza ni por indiferencia. Pedro dormía porque su corazón estaba en paz. Jesús ya le había dicho tiempo atrás que moriría siendo viejo, y Pedro todavía no era viejo. Sabía que Dios todavía tenía un propósito pendiente con su vida. Ese sueño era fruto de la confianza, no de la conformidad. Era una fe madura que sabe descansar cuando ya hizo su parte. Pero atención con esto. Pedro dormía porque había obedecido antes. La iglesia oraba porque estaba intercediendo ahora. Y si hoy tú y yo estamos dormidos, pero no porque confiamos, sino porque nos hemos apagado espiritualmente, entonces ese sueño ya no es fe, es descuido. A veces usamos la frase Dios tiene el control como excusa para no hacer nada, para no orar, para no movernos, para no actuar. Y creemos que el descanso espiritual consiste en desconectarnos, pero Pedro no estaba desconectado, estaba en reposo dentro de la voluntad de Dios. Mientras él descansaba, otros estaban batallando en oración, y esa combinación fue lo que provocó el milagro. Porque la fe no solo descansa, la fe intercede, se mueve, clama. Cuando el ángel entra en la celda, no le dice a Pedro, sigue durmiendo que yo hago todo. No, le dice, levántate pronto. Y en ese instante, las cadenas caen. No sé si ves el orden. Primero la acción, luego el milagro. Las cadenas no se rompieron mientras Pedro dormía, sino cuando obedeció a la voz del ángel. Y si te fijas, hay milagros que no ocurren mientras estamos cómodos, ocurren cuando nos levantamos y respondemos al llamado de Dios. El problema de muchos creyentes hoy no es la falta de descanso, es el exceso de pasividad. Confunden la paz con la inactividad, la fe con la flojera espiritual. Y mientras unos duermen cómodos en su Dios tiene el control, otros están desvelados, orando, clamando, intercediendo para que las cadenas se rompan. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? Porque si Pedro hubiera seguido dormido, cuando el ángel llegó no habría sido libre. Y si la iglesia se hubiera rendido en la oración, el milagro nunca hubiera ocurrido. Por eso déjame decirte que este pasaje no es un permiso para quedarte dormido mientras otros oran. Es un llamado a encontrar tu lugar en la historia. A veces Dios te pedirá que descanses en fe y otras veces que te levantes y ores sin descanso. Pero lo que nunca te pedirá es que te quedes indiferente. Porque las cadenas caen cuando hay alguien que ora y alguien que obedece. Dios obra cuando la fe del que descansa se une con la fe del que intercede. Y ahí, justo ahí, el cielo se mueve. Bendiciones.